Bueno, los dos eran militares, el hombre era muy científico y ella era una hermana que iba a la iglesia y la iglesia oraba, de tener 4.000 o 6.000 y picos de no sé qué, de células debe ser malas, cancerígenas, le bajó a 400 y ella feliz con el esposo. Entonces les quedaba un año para retirarse del ejército. Y sus planes eran, porque como vivían prácticamente en el ejército, ellos tenían que ir mudándose. Y entonces no tenían casa propia, ellos alquilaban. Y su primer objetivo era que nos retiramos y nos compramos nuestra casa como queremos. Y así fue. Pelearon muchísimo con el cáncer y ella logró retirarse. Él hizo un discurso cuando se retiraba del ejército muy conmovedor, porque se amaban. En el matrimonio había un amor impresionante. Cuando se iniciaron, ella tenía 15 años, él 16. Toda una vida. Y de repente le llega esta noticia. Y entonces él lo acompañaba a su esposa en decirle, dale, anda a la iglesia, pero él no creía en Dios. Entonces se mudaron, se compraron la casa, se mudaron. Y ella dejó de ir al médico porque le había bajado las células cancerígenas muchísimo. Y sintió algunos malestares y volvió al médico. Y cuando vuelve al médico, el médico le dice, lo tuyo se disparó de vuelta. Entonces ella hace un viaje, va a visitar a su nieta, a sus hijos, porque ella ya veía lo que se venía. Fue, visitó, sacó fotos y dijo, aunque yo tengo muchas fotos de acá, voy a volver a sacarla. Y le habló a su nieta. El hombre es hombre. Y pasaron los días y pasó lo que nadie quiere que pase. Se fue ella. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que el hombre camina en esta vida y no sabe lo que le espera al día. Pero todo hombre y mujer que tiene un compromiso con Dios estará resguardado bajo su poder. Y lo tremendo de esta mujer que ella dijo cuando se aproximaba a los días de su partida, dijo, yo antes tenía terror a la muerte. Pero hoy dice, no, yo no tengo miedo a la muerte. Lo único, dice ella, la parte de hombre, porque ahí Dios lo había reconfortado ya. Dios le había dado la capacidad, preparándola para que se vaya. Pero la parte de hombre, que siempre va a estar, por eso la necesidad del compromiso, ella dice, lo único que me asusta, decía, es el padecimiento de este tipo de enfermedad antes de partir. Uno podría decir, bueno, pude resolver esto, pero no te confíes porque siempre habrá algo que necesitamos a Dios. ¿Cuántos entienden la importancia del compromiso con Dios? Eso vamos a hablar hoy. Habrá en San Juan, capítulo 8, verso 30, la necesidad de un compromiso con Dios en esta vida que Él nos regaló, que Él está para ayudarnos en todo y sacarnos adelante de cualquier situación, aún de la muerte. Porque nosotros en Cristo no morimos, en Cristo dormimos y salimos de este mundo natural a otra dimensión. Nunca morimos. Lo que va a quedar acá es el cuerpo, pero el alma tiene un lugar para ir y el espíritu vuelve a quien nos dio vida, que es nuestro Dios. Así que cuando llegue ese día de partida, que estará lejos, no lo sé, pero tiene que entender esto, a usted no le llegará la muerte. Cuando cierre sus ojos, habrá ángeles esperándolo para llevarlo a la misma presencia del Señor. Denle ese aplauso a Jesucristo. Él nos garantizó todo. Todo. En Jesús hay seguridad. Hermanos, entonces,
vemos otra vez la importancia del compromiso, ¿verdad? Porque ni la muerte puede con nosotros. Nuestro Señor nos llevará a vivir con Él por la eternidad, pero la muerte no nos llevará a nosotros. La muerte lo lleva a los que no están con Jesús. ¿Cuántos están con Jesús? A usted lo va a llevar el Señor. Dígale, cuando sea el tiempo y la hora, te va a llevar el Señor a vos, dígale. No, no tema, porque en algún momento de mis presiones, creo que todos, Pablo también lo dice, mejor es estar allá, porque ahí hay descanso, porque nos libramos de estas presiones que son inevitables, que lo vivimos en nuestra naturaleza, que lo padecemos. No sé si entiende lo que estoy diciendo, pero en algún momento de la dificultad, cuando esto se pone, es tremendo, que parece no haber respuesta, Señor, mejor sería estar descansando por la eternidad. Pero bueno, hay mucho por hacer acá, todavía. Amén. Así que aceptar esto que va a ocurrir en un tiempo no tiene que traerle miedo, ni tampoco tiene que estar pensando, pero sí cuando se habla de este caso puede generar esas cosas. No tenga miedo, porque el Señor está con usted en todo y estará por la eternidad. Dice San Juan capítulo 8, verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a hablar del compromiso con Dios que nos va a llevar a ser sus discípulos. Pero habla 3 puntos importantes, que vamos a meternos en estos 3 puntos. El último es una consecuencia de los primeros 2. Y la importancia que tiene para nosotros, los que entendemos del compromiso, la palabra. Amén. Vamos a orar. Es decir, a partir de entender, tengo un compromiso con Dios, ¿a quién voy a responder en ese compromiso? Es a su palabra. No a instituciones, no a hombres, sino a la palabra de Dios. Porque el compromiso es con Dios. Oramos a nuestro Padre. Padre, Dios Todopoderoso, te damos a ti toda gloria, honra, exaltación y reconocimiento. Todos nosotros confesamos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Todos entendemos, Señor, y creemos que tú eres la salvación aún de la muerte. Señor, todos creemos que no hay nadie más mayor que tu persona. No hay nadie con tanto poder como hay en tu mano, Señor. Por lo tanto, esto nos hace entender la importancia de un compromiso contigo, Señor mío, que es lo que nos llevará en toda etapa de la vida ser, Señor, favorecido por un Dios fiel que otorga gracia, que otorga gracia, que otorga gracia, que otorga oportunidad a todos los hombres. Y todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos será para gloria y honra de tu nombre. Mientras estemos en esta tierra, Señor, a las generaciones venideras le dejaremos lo que nos has dado. Señor, gracias te doy porque así será en cada miembro de Fuente de Vida. Gracias, Señor mío. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así será. Cuando hablamos de un compromiso, lo que el Señor da a entender en su palabra es que Él vino a la tierra y a partir de que inicia su ministerio, 3 años y medio, estuvo entrenando a hombres. Él estuvo discipulándolos. Él estuvo llevando un trabajo en ellos de acompañarlos, de corregirlos, de supervisarlos, porque es lo elemental para hacer lo que no era. ¿Sí? Si ellos eran hombres de la vida,
y ellos fueron llamados por el Señor para ser sus discípulos. Entonces tiene que haber un maestro y tiene que haber alguien que se determina y quiere, haciendo uso de su voluntad, recibir ese aprendizaje y vivir todos esos procesos en la vida, porque nunca llegamos a un techo donde digamos, bueno, ya está, aprendí hasta acá, soy el discípulo número 1 y ya está, porque los discípulos siempre estarán para aprender de su maestro, que es nuestro Señor. Entonces, como él tenía 12 escogidos para esto, hubo hombres que le creyeron. Cuando él estuvo predicando, creyeron. En el verso 30 dice, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús vio esto, que había un interés de ellos. Y Jesús los instruyó, intentó instruirlos, pero le dejó unos puntos que vamos a ver ahora a la voluntad de ellos. De acuerdo al interés, se dará pasos. De acuerdo al interés, pero a veces el interés tiene que ver por que se nos corrió el velo, se nos quitó, por decir así, la ceguera, la confusión. Entonces el Señor hace un llamado a ellos, le dijo, entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todos nosotros, en alguna medida, ¿está acá? Bien. Todos, en alguna mañana como en este día, escuchamos la predicación de la palabra. Y todos nosotros decimos, sí, qué bueno, qué bien, qué bien. Y es la palabra de Dios y nos hace muy bien. Y sentimos paz, vemos su liberación. Podemos decir también que la palabra, como es vida, nos reconforta, nos fortalece, nos da vida, diríamos. ¿Cuántos creen que es así? Y alguien diría, bueno, bien, ya vine a la iglesia, ya está, listo, ya está. Ahora me contento, me siento bien. Sin embargo, Jesús lo que está haciendo es correrle las cortinas. Y les dice, no es esto solamente para ustedes hay algo más. Y el simple creer es esto lo que describí, que a veces el hombre ve hasta ahí. El hombre ve en lo que le demanda su vida personal, lo que le demanda su hogar, y a partir de ahí dice, sí, a partir de ahí, de lo que ve con sus ojos. Y Jesús lo que estaba viendo en ellos es que ellos podían perfilarse para ir por más, para ser formados por Él, para ser capacitados por Él. El hombre común o el cristiano común o el creyente común siempre espera que alguien le diga algo. Pero el que está perfilado, dispuesto a ser un discípulo, él busca que le diga a Dios. Porque lo sigue al Señor. Porque aprende de Él. Porque Él es todo, porque se nos corrió el velo. En primera instancia está bien que todos creamos, porque es el punto de partida. Pero ese es el punto de partida. Jesús les habla de algo importantísimo de lo que ellos tenían que tener en cuenta para ser sus discípulos. Y les habla de permanecer. Y acá está lo del hombre. Acá están las cuestiones de lo que nadie está libre. Cuando nosotros nos largamos en un caminar, un ejemplo digo, Dios te dio una palabra que va a restaurar tu matrimonio. Y vos decís, gloria a Dios, lo que esperaba, y qué bien, sí, por fin, la victoria, la paz y todo en mi hogar. Bien, es el punto de partida. Pero las cosas no son así. No es un abrir y cerrar de ojo a veces, o siempre. Alguna vez Dios hace así, pero no toda va a ser así.
Porque si no, entonces estaría poniéndonos de frente a la comodidad, que es lo que nos gusta a nosotros, a los humanos. Entonces, cuando viene la crisis sobre este que se inició creyendo y tomó lo que el Señor le dijo, sí, mi matrimonio es restaurado, en mi matrimonio hay armonía, en mi matrimonio hay paz, en mi matrimonio va a haber un diálogo largo donde vamos a entendernos mutuamente. Comienza a decir eso. Pero viene la presión. Y cuando viene la presión, si no se alimentó declarando, Señor, por puntualizar cosas, mi boca es una boca que maldice, por ejemplo, por lo tanto declaro, Señor, que mi boca es santificada. Declaro que mi boca habla palabras de vida, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras que motivan. Lo que está ocurriendo acá, que estás permaneciendo no en una postura que vivís como hombre, sino en la palabra. Entonces, todo discípulo va a ser entrenado en la palabra. Todo discípulo va a tener la necesidad de comer la palabra de Dios. El Señor le dice, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Es decir, la promesa que te dio Dios en cualquier ámbito de la vida es lo que tenés que alimentarlo con la palabra, reafirmar las convicciones. Porque lo que nosotros somos no es lo que Dios quiere que seamos. Es decir, Dios es el que va a acompañarnos, va a formarnos y todo lo necesario en la formación para ser sus discípulos. Esa es la parte de Dios, un Dios fiel. ¿Cuántos tienen ese Dios? Pero la parte nuestra es que no es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con irnos bien a casa, sino que necesitamos entender que debo permanecer. Permanecer es determinarte a una postura sin cambiar. Entonces uno diría, esas son mis facultades. No, no es una facultad de hombre. La determinación de tomar la palabra de Dios como el consejo de Dios para mi vida, para toda situación que vivo, esa palabra es vida. ¿Cuántos entienden? Tu determinación de tomar la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios va a permanecer en tu corazón, en tu mente. La palabra de Dios te va a llevar a visionar situaciones de tu vida que no están resueltas, situaciones de la vida que no están como deberían ser. ¿Cuántos entienden? Claro, por ahí la parte fácil para todo hombre es decir, bueno, no, yo con ir a la iglesia y decir amén y gloria a Dios y dar mis diezmos y mis ofrendas y eso, ya está. Esa parte es cumplir con lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces como que se saca de contexto eso y lo hace porque si no lo hago queda mal. ¿Qué van a decir los pastores? ¿O qué van a decir los líderes? Como inconscientemente estamos buscando agradar ¿a quién? Al hombre. Y ahí tenemos que entender esto. Usted tendrá cosas como las tengo yo que no están delante del Señor perfectas, delante de nuestro Padre. ¿Me siguen esto? ¿Me está entendiendo esta parte? Todos tenemos algo en la vida que delante del Padre no está perfecto. ¿Y entonces qué? No. Cuando nosotros, dice la Biblia, confesamos lo que no es perfecto, que es pecado. Lo que no es perfecto es pecado, porque Dios es perfecto.
Y vosotros, dice la Biblia, tenés que ser perfectos como mi Padre. ¿Cómo llegamos ahí? Imposible. La mente lo dice así, pero la Biblia dice que sí. Entonces, todo lo que entiendo que es imperfecto, que es pecado, le confieso a mi Señor, quien me perdona y me limpia de todo pecado. ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesús. ¿Dónde fue derramada la sangre de Jesús? En la cruz del Calvario, está acá. En la cruz del Calvario. Esa obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Pero claro, en el momento que las cosas se agudizan en la mente, aquellas que no están como deben estar, son las que nos llevan a pensar como hombre. Pero la Biblia dice que debemos permanecer en la palabra. Ahí es cuando digo, Señor, esto dice tu palabra, pero está lejos de mí. Reconozco mi pecado, Señor. Te pido que me perdones, que me liberes. Libera mi mente, libérame de las estructuras que se generaron por esta forma de vida errónea en mi mente. Libérame, Señor, dame tu libertad, permitime ver como enseña tu palabra, permitime ver esta área de mi vida como vos la ves. No voy a renegar con mi realidad porque tengo a Dios. ¿A quién tenemos? A Dios. Voy a hablar con Dios. Voy a llevar a Dios, porque en lo que estoy haciendo es permanecer en la palabra. El pensamiento de hombre, porque estás frente a algo que no te favorece, te saca, te aísla, te condena, te hace tener una fachada frente a los hombres. Y los hombres son muy importantes para Dios. Para Dios, ¿verdad? Somos importantes. Pero entre nosotros sabemos que el hombre no es nada. Así que no necesitamos aparentar lo que no somos, porque todos estamos en la misma situación. Necesitamos agradar al Padre. ¿Cuántos quieren agradar al Padre? Agradar al Padre es decirle la verdad, reconocer nuestro pecado. Eso es permanecer en su palabra. Y esas son las crisis, pero en el tiempo de las crisis está el Maestro. Está quien te va a acompañar donde nadie puede entrar. Está quien nunca te va a juzgar, nunca te va a condenar, nunca te va a lastimar. Es admirable nuestro Señor. Es admirable nuestro Señor. Los que solamente se quedan en la primera parte, en el creer, van a ser personas que siempre van a estar mirando lo que acontece en otros. Porque el Señor quiere reproducir su carácter en nosotros. El Señor quiere quitar esta estructura que se forjó por la vida que llevamos en esta sociedad. Él quiere sacar, romper esas estructuras, esas reacciones involuntarias nuestras que nos llevan a veces a hacer cosas que nos dan vergüenza. El Señor está para transformarnos. Él está para poner todo lo que no nos merecemos. Cuando habla de formar su carácter, está hablando del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, de la mansedumbre. Es una obra pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Pero son los discípulos a los que el Señor les encomendó su obra. ¿A quién les encomendó la obra el Señor? A los discípulos. Entonces, la parte de creer en la primera etapa está bien, pero después va a haber una demanda que es permanecer. Y permanecer va a ser donde otros no pueden estar. Donde vas a necesitar ir a la palabra. No hay salida. No encuentro salida. Te va a pasar, a todos nos pasa. No encuentro salida, esto no cambia más. ¿Qué hago? Y seguir sosteniendo su palabra, porque tenés que permanecer. ¿Cuántos entienden? Vimos el jueves que
el compromiso con Dios nos lleva a tener presente el amarle a Él, amar su palabra. Amén. Ir a su presencia, buscarlo, tener intimidad con Él, congregar, predicar su palabra, dar a los que necesitan. Eso es compromiso con Dios. Y todos nosotros, los discípulos, necesitamos ir teniendo presente estos puntos que tienen que ver con un compromiso, y el Señor irá haciendo su parte de transformarnos. Y si usted antes era una persona que hacía lo que no debe hacer, por permanecer en la palabra de Dios, usted no será la misma persona. Usted cambiará su forma de hablar, primero su forma de pensar, de ver la vida, luego de hablar, de hacer las cosas. No lo hará como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque usted aprendió a ser mejor persona. No, es porque el Señor lo transformó. ¿Se entiende? Es decir, está bien, lógico que nosotros somos los que nos identificamos con nuestro Señor Jesús y buscamos una práctica, una forma de vida, pero si no fuera la intervención del Señor, nosotros no podríamos salir del estado en el que estábamos antes para estar en el estado que hoy estamos. ¿Cuántos entienden? Entonces, hermano, si no nos convertimos en discípulos, vamos a ser solamente oidores. Pero todos nosotros somos llamados a ser discípulos. Un discípulo tiene que entender que Él es el modelo, Él es el ejemplo. Y si por gracia Dios me ha dado algo, Él sigue siendo el modelo, el ejemplo. No hay hombre que pueda reemplazar a Jesús. Jesús es el modelo. Y todo lo que Él me dio, me lo dio por gracia, y estoy muy agradecido y voy a dar testimonio, Jesús lo hizo. ¿Cuántos entienden? La parte de todos nosotros es permanecer en una postura frente a lo que la vida nos propone, a veces tratando de llevarnos para otro camino. Nosotros tenemos que tener una postura firme. Permanecer es quedarte en una postura sin cambiar. Una postura. Y cuando estés en esa postura van a venir muchas bombas, dardos a tu mente con las realidades. Ese es un trabajo exclusivamente de Satanás. Para desmoralizarte, para que entres en razón, para que saques tus conclusiones. Y nosotros no podemos permanecer en una postura de hombre, sino en la palabra de Dios. ¿En qué tenemos que permanecer? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando permanecemos frente a lo perfecto, cada vez me veo con más pecado. ¿Te va a pasar? Todos los que somos llamados a ser discípulos tenemos que vivir en santidad. No se puede porque lo padecemos. Padecemos, sufrimos, sufre violencia nuestra mente, nuestra conciencia, sufre violencia nuestro cuerpo. Y padecemos entonces, Pedro tenía razón con lo que dice, por el padecimiento aprendimos obediencia. Lo que ocurre es que uno dice, no quiero más, entendí, quiero hacer las cosas bien. ¿A cuánto les ha pasado? No quiero más, ya está, sufro mucho, mejor hago las cosas como Dios manda. Y eso nos ayuda a nosotros a tomar conciencia de algunos comportamientos, de alguna forma de pensar de gente adulta como si fuera un niño. ¿A cuántos les ha pasado? A todos. A veces me había atrapado en pensamientos míos de hombre, pero gloria a Dios que el Señor está para ayudarnos.
Entonces ahí uno dice, gracias Señor que me avivaste, gracias que me liberaste. ¿Verdad que Él es admirable? Él es admirable. Nuestra parte, usted fue llamado para ser un discípulo del Señor. Usted fue llamado para servirle. Dios solamente va a poner su obra en manos de discípulos. No va a poner su obra en los simples creyentes. ¿Se entiende? Y uno podría decir, ¿cómo es esto? ¿Ellos son más entonces? Porque gente de otro lado puede ser un mediocre, pero no gente de acá. Y que diga, ¿qué pasaría si yo me quedo en un simple creyente? No quiero tanto compromiso. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? ¿Ellos pasarían a ser más que yo? Nadie es más que nadie. Pero un mediocre será vomitado. Dice la Biblia que mejor es frío o caliente, pero no mediocre, porque un tibio, es un mediocre, va a ser alguien que va a siempre estar con lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, hay cosas de la vida nuestra que se extienden, que no terminan más, pero no pecás. Te voy a explicar por qué digo no pecás. No es que no somos perfectos, es que sabés lo que hay en tu corazón. Sabés a las que estás expuesto. Entonces, todo se lo llevas a Dios. Entonces, fiel es el que nos llamó, que no nos dejará caer. No es que el hombre no tenga estas cosas feas, el hombre lo tiene. Y el hombre caería todos los días, pero como vamos a Él, Él es fiel. Por eso es que las debilidades están, pero cuando lo llevamos a Dios, no caeremos. Hacele así, escuchaste decirle. Llévale a Dios tus debilidades. Llévale a Dios tus debilidades. Entonces ahí vas a ver cuánto cuesta pagar el precio. Ahí vas a ver cuánto cuesta la santidad. Ahí no vas a juzgar a otros. No vas a hablar mal si ves la debilidad de otro hermano. Porque vas a estar en la tuya y sabes que no alcanza. Claro que no alcanza. Por eso está la gracia del Señor. Sí se puede permanecer. Satanás agudizó las debilidades y por medio de eso quiere dilatar el compromiso con Dios. Y uno sabe, a Dios no lo puedo dejar, pero a la vez, bueno, esta es una realidad que no puedo. Así que voy a ir a la iglesia y ya está. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué ejemplo que da Apocalipsis cuando dice que vamos a ser vomitados? ¿Le gusta ver cuando vomita alguien? Tiene un olor medio especial. No hay ningún vomitado acá. Abran las puertas. No. Ay, yo le tendría que contar cosas con respecto a eso, pero son feas. ¿Pero verdad que no queremos eso? ¿Qué nos libera de eso entonces? Un compromiso con Jesús. Un compromiso con Jesús. Y después, ese tiempo donde usted va a conocerse con profundidad, donde usted va a aprender a no confiar en usted, donde las palabras del Señor es suficiente. No quiero palabra de hombre, no quiero el buen consejo de nadie, quiero palabra de Dios. Porque necesito mi seguridad, necesito vivir bien, necesito paz, necesito que todo me vaya bien. Entonces yo no quiero, mire, buen consejo, gracias, pero yo quiero palabra de Dios. Porque todos los discípulos necesitamos permanecer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Todos los discípulos necesitamos permanecer en la palabra. Y ese tiempo donde usted va a permanecer hasta que Dios haya quitado, por decir, un ejemplo, cuando alguien lo daña en cualquier aspecto de la vida, pero un ejemplo, le produce una estafa moral. Y eso va a generar odio. Primero rechazo, resentimiento y luego odio. Pero no puede ir a decirle
a la persona, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Porque eso agrandaría el problema, no resolvería. Puede hacerlo, no debería hacerlo, pero puede si quiere. Pero si lo hace, agrandaría el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No puedo evitar que me haya hecho lo que me hizo. No puedo evitar que a partir de ahí yo piense mal, tenga sentimientos feos y reacciones feas, hablarle mal, tratarlo mal, no quererlo ver. ¿Qué tengo que hacer? Si entiendo lo que es permanecer en la palabra, yo tengo que decir, lo perdono en el nombre de Jesús. Dejo en libertad mi alma y la alma de él o de ella. Cuando usted dijo eso, es probable que no se borre eso. Si usted lo cruza, lo hace tuc, 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 el corazón. Si usted lo trata de hablar, cuando trata de hablar, hace tuc, 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 tuc. Usted va a sentir molestias, reacciones, pero que es una consecuencia de lo que a todos los hombres le ocurre. ¿Cuántos están acá? ¿Cómo? Está tremendo, ¿eh? A todos nos ocurre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Haga como hice en algún momento, porque la Biblia lo enseña. Si usted ve que realmente no puede, usted tiene que reconocer, no tengo tu amor para amarlo. Dame tu amor, Señor, enséñame a amarlo, a verlo como lo ves vos. No me dejes ver estas cosas que agudizan mi problema. Haceme invisible, que pueda tener un buen trato, incluso cuando me encuentre, que podamos hablar de una forma pacífica. Porque con todo esto estoy buscando su cuidado, porque tengo que permanecer. Y cuando lo encuentres, si lo encuentras, solamente doy un ejemplo, le vas a dar un abrazo, vas a expresarle cosas a él, aunque haga esto tu corazón. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque estás sometiendo una realidad carnal, natural, humana, bajo lo perfecto que es su palabra. Y estás permaneciendo. Eso les decía Jesús a sus discípulos. Eso es permanecer. Ser un religioso es una apariencia, pero después hacer lo que uno quiere. Y a todos nos pasaría lo mismo si no entendimos la importancia de la palabra de Dios. Porque ¿quién quiere hacer el mal propio para sí? Nadie, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lo que queremos, estamos haciendo el mal propio para nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor es un Dios que nos ama como nadie y que hizo una obra completa, que no hay algo que Él no lo haya hecho ya para que yo salga, entonces no me va a costar sacar todo, porque es para mi bien. Ahí el hombre comienza a tener paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, que cuando te hacen lo que no te gusta, no devolvés. Es que no es propio nuestro. Esa es una obra del Maestro en los discípulos. Es una obra de Jesús. ¿Y qué estamos viendo entonces? Ya el punto número 3. Los discípulos no nacen, se hacen. Y se hacen en un proceso donde no manejamos nosotros, donde no controlamos nosotros, donde controla nuestro Señor, donde tendré que aprender lo que no sabía. Y lo que viví me sirvió para aprender, lo que aprendí es lo que forma hoy parte de lo que soy. No soy más el que era antes, hoy soy un discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vemos, porque luego cuando vienen estos discípulos a tomar el trabajo que el Señor les encomendó de predicar la palabra, usted va a ver que la postura en ellos, en los discípulos, era la misma de Jesús.
Porque cuando Pedro va a ser crucificado, o cuando todos los otros discípulos fueron mártires, Esteban también, ellos no tomaron el juicio en su boca, es decir, no hubo una reacción humana. ¿Eran superhombres? No, fueron transformados al punto de tener una capacidad como la del Señor, de enseñorearse de su carne. Pero no fue en el momento, el proceso que vivieron es el que le dio esa facultad. En sí, no naturalmente, sino que en ese proceso estuvo el Señor para darle los frutos del Espíritu. Pero para darle los frutos del Espíritu, antes sacó los frutos de la carne. Es decir, los discípulos estuvieron tan firmes como nuestro Señor. El Señor fue crucificado y Él no emitió juicio. Pedro iba a ser crucificado y Él dijo, no quiero ser crucificado como mi Señor. A mí crucifíquenme cabeza para abajo. Una locura. ¿Y cómo un hombre puede soportar eso? No es capacidad de hombre, es un discípulo de Jesús. Decir, como ahí entendemos, ¿no? La talla de lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Entiende lo que está diciendo este hombre? Sí, él entendía. Él dijo, para mí Cristo es todo. Para mí, por lo que dice su palabra y porque lo conozco, habrá dicho Pablo en otras palabras, no me interesa si hay un imperio persiguiéndome y queriéndome quitar la vida. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me decapitan acá, voy a estar junto a mi Señor por la eternidad, pero ellos no podrán retener la obra de Dios en mi vida. Eso quiso decir Pablo. Pero eso lo dicen los discípulos. Alguien que no vive el proceso, alguien que no fue metido en el horno, cuando vengan a quererlo crucificar, le va a decir, sí, párate, vení, llévame si podés. Dios nos ayude en esto. ¿Cuántos entienden? El Señor quiere ser un discípulo de nosotros. El Señor quiere hacer una gran obra. Él quiere darnos una capacidad que no es propia del hombre. Y se tiene que adoptar una postura firme en cosas específicas donde entendí que no tiene que cambiar mi postura. Tengo que permanecer firme. ¿Qué cosas usted entiende? Estos hombres que habían creído, eran los judíos, son hombres que estaban buscando siempre que el Señor, no sé, cuando tuvieron hambre, Él hizo la multiplicación de los panes y los peces, todos felices, qué grande que sos Señor, qué bueno y demás. Te vamos a seguir para todos lados, y así fue. Cruzaron el charco para el otro lado, y el Señor les dijo, ustedes no vienen por otra cosa que no sean los panes y los peces. Le dijo, así no es esto. No entendieron cómo es ustedes. Ustedes están buscando sentirse bien. Ustedes están buscando esos momentos que todos queremos, sentirnos bien, vivir bien. Pero, como le dije en el comienzo, esta mujer, este matrimonio, le comenté, después él se quedó, ella se fue, y ellos se amaban tanto, pero tanto se amaban, que este hombre, un militar con todas sus medallas, habrán dado por dónde sería, pero él se quebraba diciendo, no podría soportar vivir la vida sin ella. Y ahí estamos viendo, el hombre no encuentra consuelo, el hombre no tiene seguridad, el hombre solo quiere sentirse bien, y claro que es un buen pensamiento, pero la vida no es así. Ojalá fuera así, la vida no es así. Nosotros necesitamos un compromiso con Jesús. Y ese compromiso va a darnos a nosotros la capacidad que no es propia del hombre, sino el Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a ver cómo Jesús le daba importancia a la palabra. Lucas 8:21 dice, entonces Él respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Jesús estaba enseñando en cierto lugar, le dijeron, maestro, está tu madre y tus hermanos afuera buscándote. Y Él les dijo esto, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Él estaba haciendo referencia a una intimidad,
a algo más allá de un parentesco, algo que me lleva a entender la importancia que tiene mamá, papá, hermanos. Él estaba dándole a entender, mi palabra es mucho más importante. Siempre dije en casa, a mi esposa, a mis hijos, mejor es hablar la verdad porque en Dios hay salida. ¿Qué pasa si no hablamos la verdad? A veces tuve que tratar de forma muy rígida, dura, porque la necesidad te demandaba. Entonces siempre dije, prefiero tratarlo como dice frente a los demás, duro, rígido, pero como dice la Biblia. Eso hará que la familia jamás caiga. Eso hará que el matrimonio nunca caiga. ¿Por qué? ¿Por la facultad del hombre? No, porque el hombre tomó el consejo de la palabra. Lo importante, es mucho más importante que el matrimonio, es mucho más importante una relación en común, es mucho más importante de una imagen que pueda haber entre nosotros que no queremos que se deforme. La palabra es mucho más importante, nos pone incómodo, bueno, pero bendita incomodidad, porque Él por eso, por la palabra, me transformará. ¿Cuántos entienden? Eso, hermano, te va a llevar a decir, no, el Señor es todo, no importa mi error, no importa mi imagen, no importa lo que piensen, el Señor es todo. Y si Él es real, entonces mi vida no va a ser igual. Pueden ver una parte fea de mi vida, pero no seguirá esta parte fea de mi vida. Verán la parte linda que Dios tiene preparada para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Luego, el Señor, esto es lo que decía hace un instante, San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, vengan los músicos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Me está siguiendo? No se distraiga. Escuche. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre. A partir, el que oye, el que cree, creer es fe y fe es acción. Porque fe sin obra, el que oye, el que pone interés en que busca llevarlo a la práctica, aunque no lo logres, pero si estás buscando llevarlo a la práctica, es que esto va a pasar. Si nosotros intentamos algo y lo logramos ya, Dios sabe cómo lo va a hacer Él, porque Él es Dios y no se equivoca. A veces a las personas que quisieron ir al Instituto Bíblico les dije, miren, ustedes van a ir a escuchar lo perfecto. Desde lo que de oídas vas a escuchar. Pero ese conocimiento te va a demandar después. Y no es que no tenga que hacer el instituto, pero sí tiene que haber una madurez en los que lo hacen. Porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa soy yo. Entonces tengo que estudiar la Biblia, amar a Dios, porque de eso estamos hablando, pero no puedo dejar de ver la parte mía. La Biblia es el espejo. Entonces, si escucha la palabra y usted dice, yo la quiero y a partir de hoy quiero practicarla, en ese instante hemos pasado nosotros a la eternidad, a la seguridad de la salvación de nuestra alma. No, pero si yo tengo este problema todavía, usted no se preocupe porque Cristo hizo una obra completa en la cruz.